Hoy voy a hablar sobre un tema que lo voy a profundizar más en algún video posterior, pero hoy voy a hablar someramente sobre este tema que para mí es importantísimo en la ciencia ficción, y es el concepto de alienígenas y alienidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le llamo alienidad, que lo menciono en un relato llamado La muñeca de Marte y en una novela corta que fue publicada en BEM en España, en la página de BEM Online, llamada Fantasma en la máquina de vapor, que ya lo publicaré en algún lugar. Que es sobre la alienidad. ¿Y a qué le llamo yo alienidad? A ese choque, no solamente cultural, sino a nivel biológico, con una civilización extraterrestre. Bueno, si vamos a tomar en cuenta que el 90% de las películas yanquis donde hay invasiones o contacto con extraterrestres son una pelotudez, no me refiero a eso, sino me refiero a otro tipo de films y de novelas. Pero ahora vamos a hablar solo de los films. Más adelante voy a hacer un video más largo donde voy a hablar sobre films y novelas. En este caso, en lo que respecta a films, tenemos casos como, yo qué sé, Batalla, no sé cuánto, Los Ángeles, Contacto, La Guerra de los Mundos de Spielberg, todas las películas donde hay contacto con alienígenas. Los alienígenas son antropomórficos, un tipo, un traje goma, un CGI, y ese tipo de alienígenas no tiene por qué ser humanoides. O sea, podrían remotamente ser humanoides. Esa es la concepción del tema de los alienígenas ancestrales y funciona muy bien. Funciona bien, es linda, es preciosa. Pero de ahí a que sea real, hay dos cosas diferentes. Por ejemplo, directores de cine, basados en novelas incluso, que han tocado el tema de los alienígenas y han dado una idea, no digo aproximada, porque hasta que no nos contactemos con alienígenas no existe una idea aproximada, pero al menos que va un poco más allá del tipo, el alienígena de 4 o 6 brazos, que sigue siendo un humanoide, incluso hasta el de It, que el payaso de It es un alienígena ancestral. En el libro, la última película, basada en el libro de Stephen King, obviamente, en el It de Stephen King. En este caso vamos a tomar, por ejemplo, Alien está bien. Y Alien es la base de todo esto. ¿En qué sentido? Si ustedes ven la ilustración, la imagen del piloto alienígena, esta que pueden ver aquí, van a ver que de repente no se comprende realmente qué es lo qué está haciendo el piloto alienígena, qué tecnología está utilizando, pero sí se nota una funcionalidad. A eso yo le llamo alienidad. Que uno vea algo que no comprende, pero que note una funcionalidad. Porque obviamente no somos unos idiotas, somos la especie humana, maneja tecnologías, la civilización ha avanzado lo necesario como para notar levemente una inteligencia detrás de determinado tipo de objetos o cosas. En este caso una maquinaria, sí, una maquinaria de inteligencia, eso es de cajón. Y por ejemplo, me refiero a Tarkovsky. Tarkovsky creo que fue uno de los que definió mejor la concepción de alienidad. Más allá que Giger y todo eso fueron un disparate, Tarkovsky con Stalker define una idea de alienidad que es completamente compatible con mi forma de creer en la alienidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que Tarkovsky nos muestra, basado en la novela de los hermanos Strugatsky, que es un despelote, nos muestra una civilización alienígena. O sea, no la muestra, pero nos da a entender que una civilización alienígena
parte, o sea, una avanzada, o unos viajeros, o unos taxistas, no importa. Llegan a la Tierra, paran, no se sabe para qué, y se van. Les chupa un huevo la raza humana. Y lo curioso y lo interesante es que los desechos que dejan producen un montón de fenómenos y singularidades completamente hostiles para nuestra especie. ¿Qué quiero entender con esto? Que, por ejemplo, imagínense que nosotros vamos a otro planeta en una nave espacial, no, caminando, en una bicicleta por el espacio, y aterrizamos en ese planeta donde hay una especie inteligente, pero para nosotros nos resbala porque son tan estúpidos o inferiores, o son rocas, o los vemos como, no sé, hebra de pasto, que no nos damos cuenta o no nos importan. Entonces paramos ahí, hacemos un picnic, porque justamente la novela de los Strugatsky se llama Picnic Extraterrestre. Paramos, cargamos combustible, no comemos unos refuerzos, tiramos esta pila se agotaron, vamos a tirarla. Vamos a botar esta lata, sacamos paté de acá, no, tirala, chupa un huevo. Nos subimos a esta nave y nos vamos. En ningún momento nos importó un reverendo carajo la especie autóctona de ese planeta. El tema es que todos esos desechos que nosotros dejamos, esas pilas, esas latas o pedazos de comida, alguna cosa que nos molestó y la tiramos ahí, porque éramos unos indolentes o porque nos resultaban indiferentes la especie, a esa especie autóctona le produce un montón de cosas, tanto hostiles como beneficiosas. Y justamente en la película de Tarkovsky se habla tangencialmente de ese contacto sin contacto con alienígenas, donde esos desechos que dejan producen un montón de cosas. E incluso se menciona de que en el punto específico donde esa especie aterrizó y se fue, uno puede llegar hasta ahí y pedir un deseo y se cumple. Entonces, ¿cuál es el tema de por qué los gobiernos de la Tierra no permiten que nadie pase hasta ahí? Porque imagínense que uno llega hasta ahí y pide que termine la humanidad, que se extinga, un psicópata. O imaginen que va alguien y quiere que el régimen donde está viviendo desaparezca. Y si el deseo no lo cumple, obviamente va a pasar. Entonces a nadie que está en el poder le va a servir, o a cualquier ser humano le va a servir que nadie atraviese las defensas y llegue hasta ese punto. Y para eso están los stalkers, que los llevan, son como guías, y etc. Pero bueno, en ese caso, en Stalker, vemos una idea de lo que podría ser realmente, o al menos un esfuerzo de tratar de buscar, o al menos vemos un esfuerzo de tratar de imaginar, más allá de el marciano tiene dos brazos, un rayo de láser y te mató, te desintegró o te puso la pata en la cabeza. Vemos un esfuerzo real por intentar imaginar cómo debería ser una especie alienígena. Que sea o no sea así, eso no importa. Importa el esfuerzo. Y la mayoría de las obras de los yanquis no lo tiene. Pero hay una película que nadie conoce porque nadie la menciona en ningún lado, que se llama The Objective, donde un comando, una fuerza especial de Ranger, creo que es, van hacia un punto de Afganistán porque ahí parecería que hay algo extraño que emite una radiación y que podría ser una bomba nuclear que tienen los talibanes, etc. Pero lo curioso es que la CIA, que es la que envía a un agente que va con el grupo Rangers, saben que no es una bomba nuclear, saben que hay algo más. Y la sensación que provoca esa película, lo que ellos ven, lo que ellos van intuyendo, lo que van descubriendo,
está en el nivel de lo que es el concepto de alienidad. Y por ejemplo, en obras literarias, bueno, tenemos La picnic extraterrestre, Los hermanos Strugatsky, o El color surgió en el espacio de Lovecraft. Ahí tienen en ese relato una idea del concepto de alienidad. Y bueno, Iván der Meer lo trata de expresar en su libro Annihilation, en Aniquilación, uno de los 3 libros de Rich. Y a su vez, en la película Aniquilación, tratan de reflejarlo bastante bien. Bastante bien. Que el tema, ¿cuál es el contacto con una especie alienígena? En general, imagínense en que justamente en Aniquilación, esa especie es más fuerte que la nuestra. En el sentido que ellos son los que nos transforman en lo que ellos quieren y no nosotros a ellos. El tema es que si nosotros lo pudiéramos transformar a ellos, obviamente ni siquiera nos daríamos cuenta que lo estamos haciendo. Y ellos posiblemente tengan un plan o quizás no. En Aniquilación, no, en la película, estamos hablando de las películas, no se nota que exista un plan. Después tenemos, por ejemplo, Bajo la piel, Under the Skin, que está basada en la novela Faber. Ahí también tenemos una especie de alienígena que no captamos en su totalidad, cuyas intenciones y finalidad también son bastante misteriosas. Yo creo que la idea importante de esto es cuando nosotros nos encontramos de lleno con un contacto con una especie que no es humana, que no es terrestre, y esa especie a nosotros nos cambia, nos transforma. En resumen, tomen este video como un preámbulo, porque el tema da para muchísimo más, da para más tiempo, es muy extenso. Hay un montón de films, hay un montón de novelas, de relatos. Es inabarcable la cuestión de todas las ideas o las teorías sobre el contacto con especies alienígenas o de cómo deberían ser las especies alienígenas. Sagan en contacto da una idea que está prolija, que es la de que como nosotros no podemos ver a los alienígenas en su esencia, ellos nos muestran alguien que nosotros conocemos y se comunican por intermedio de esa imagen, lo cual igual los humaniza un poco. Para mí los que han tocado el tema de una forma más interesante fueron Tarkovsky por intermedio de los hermanos Strugatsky, y bueno, y Alien, el Alien de Giger, esa concepción de un ser prácticamente de una especie de depredador mezclado con parásito, que se reproduce por un parasitismo, que es más de un insecto, pero es más probable, y aparte que no es un ser súper inteligente que tiene una civilización. ¿Por qué en Alien? La civilización es la de los pilotos, es la de los conductores de la nave, que después Ridley Scott la vulgarizó con los humanoides pelados, eso, que para mí la recagó con eso, pues no tiene nada que ver con lo que hizo en el 79, y obviamente no había un Giger atrás y no había un O'Bannon ni un montón de gente, pero yo creo que ahí la arruinó, la terminó de destruir la idea, el concepto, que estaba muy bien planteado en el 79 en Alien, en Alien el octavo pasajero. Porque el Alien que nosotros vemos ahí puede ser un arma, puede ser un arma biológica, puede ser un montón de cosas que nunca nos enteramos en la película. Solamente nos enteramos que una nave alienígena transportaba un montón de huevos de esta especie, que con una finalidad ignota, que esa nave era extraña, biomecánica, que tenía una estructura prácticamente, era como un animal parasitado por una especie inteligente que lo utilizaba para viajar por el espacio.
y, y los huevos que están adentro están siendo transportados. O sea, no sabemos si la nave es un bombardero que va a tirar esos huevos en un planeta, justamente como armas biológicas, o si directamente los está transportando como especímenes de algún mundo, y que uno obviamente se salió de su reclusión y parasitó al piloto, al navegante, y murió y de él salió un alien. O posiblemente fuera un solo alien y después salió y puso huevos, fue una reina alien. Hay un montón de elementos en Alien el octavo pasajero que justamente nos dan que pensar, que imaginar, y creo que ahí está la cuestión. Es el alienidad, es la provocación de nuestra imaginación y no el plantearnos un ser humanoide para que nosotros podamos asociarlo con algo que nos está atacando, un humanoide mejor que nosotros, más fuerte, como un depredador, ¿no? Una tecnología superior. Y creo que eso es simplificar el concepto. Funciona en Hollywood, pero a mí acá no me funciona. Y como yo me imagino que hay un montón de personas a las que no le funciona. Y hay otras a las que sí, generalmente debe ser la mayoría. Un battleship. Los aliens son unos tipos grandotes a lo que le hace mal la luz. Y pelean en el mar contra barcos. Y bueno, los yankees son muy de simplificar. No les da la cabeza para otra cosa. No les pidas mucho, pobre gente, pobres seres. Así les va, así les va. Lo único que hacen es fabricar armas e invadir. Y tienen todo el dinero que lo fabrican en su maquinita para eso. En un video más extenso que este y con más detalles y más data, vamos a hablar de este tema. Esto es como un preámbulo que creo que ya duró bastante, duró más de 10 minutos, 12, no sé cuándo lo edite, no sé en cuánto va a quedar, pero es mucho más largo que el preámbulo que quise hacer. Nos vemos en el próximo video. Ojo, en el que viene capaz que no hablamos de esto, hablamos de algo más espontáneo, pero les prometo que en algún momento vamos a hablar de la alienidad y los alienígenas. O sea, alienígenas y concepto de alienidad. До свидания.